Tesoro en disputa. Gobierno y oposición libran batalla por 30 toneladas de oro venezolano. ¿Libre o bajo amenaza? La situación de los militares presos en Venezuela sigue dando un giro inesperado. El libro de la polémica. De las Priella entrega 82 denuncias de presunta corrupción del gobierno Petro. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias Impacto Venezuela. Este miércoles 19 de agosto les presentamos los acontecimientos más destacados de la jornada con la rigurosidad que ustedes se merecen. Soy Génesis Pérez y como cada día es un placer acompañarlos. Comenzamos. Más de 30 toneladas de oro venezolano podrían convertirse en una pieza clave de la negociación política. El gobierno quiere recuperarlas para financiar la reconstrucción, pero Estados Unidos y sectores opositores plantean controles sobre esos recursos. El verdadero problema no es solo recuperar el activo, sino decidir quién lo administrará. Con más detalles, Juan Gutiérrez Campa. Venezuela cuenta con más de 30 toneladas de oro, valoradas según Reuters y Financial Times en $4.000 millones, retenidas en el Banco de Inglaterra desde hace años. El gobierno de Delcy Rodríguez busca recuperarlo y plantea utilizar esos recursos para la reconstrucción del país. El posible acuerdo sería una condición expuesta por el chavismo luego de la primera fase de las negociaciones entre asambleas. Sin embargo, la propuesta genera resistencia en Estados Unidos. Se buscaría impedir el uso discrecional de esos recursos por parte del gobierno de los Rodríguez y establecer supervisión para destinarlos a la vivienda, salud e infraestructura. El Banco Central de Venezuela tiene que presentar una propuesta al Banco de Inglaterra. ¿Qué va a hacer con ese euro? Para demostrar que cualquier transacción con ese euro cumpla las políticas internacionales y estándares internacionales para la prevención de legitimación de capitales. Y allí es donde Estados Unidos puede tener una ayuda importante, porque Estados Unidos puede ser el garante, por así decirlo, de que ese oro no va a terminar en malas manos. La disputa por el oro comenzó en 2019, cuando el Reino Unido reconoció al entonces gobierno interino de Juan Guaidó con el fin de la administración de activos venezolanos. Desde entonces, el oro quedó atrapado en una batalla judicial y política sobre quién tiene autoridad para disponer de las reservas. Desde aproximadamente marzo del 2023, la única causa o la principal causa que impide al Banco Central de Venezuela a tener acceso a ese oro es que el gobierno del Reino Unido no ha reconocido entonces a Nicolás Maduro, hoy a Delcy Rodríguez, y ese es un problema que solo el gobierno del Reino Unido puede solucionar. El punto de la negociación no es solo recuperar el oro del Banco de Londres, sino definir quién administra los recursos, cómo se gastan y quién los vigila. Para el gobierno, representa una fuente de financiamiento para la reconstrucción. Para Estados Unidos y sectores opositores, la supervisión sería la garantía para evitar un uso discrecional y sin garantías. Saquearon las reservas de oro. En el 99 teníamos 317 toneladas de oro en reserva. Para diciembre del 2025, sin contar lo congelado en Inglaterra, quedaban 16 toneladas. Perdimos más de $42.000 millones en oro. Se lo llevaron lingote por lingote. El punto de la negociación no es solo recuperar el oro del Banco de Londres, sino definir quién administra los recursos, cómo se gastan y quién los vigila. Para el gobierno, representa una fuente de financiamiento para la reconstrucción. Para Estados Unidos y sectores opositores, la supervisión sería la garantía para evitar un uso discrecional y sin garantías. Se enciende el debate en las calles y en las redes. Impacto Venezuela abre el espacio para escuchar las opiniones de la ciudadanía frente a la pregunta del día de nuestra emisión matutina de hoy. Durante años, los bonos han sido cuestionados como mecanismo de dependencia y control del chavismo. Eliminar el sistema patria acabaría con esa práctica. Iniciamos con Carmen Durán, quien opina: sí, que eliminen todo eso y también que eliminen a los tales consejos comunales. Orlando Betancourt piensa: yo creo que sí, porque deja de controlar a los ciudadanos a través de esa página. Mientras que Irma Lugo nos dice: nunca fui beneficiada de los bonos, por ser escuálida, así me decían. Y terminamos con Javier Rodríguez, quien sostiene: mientras este gobierno interno siga, seguirán los desfalcos o la misma política hacia el pueblo. Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Venezuela está de vuelta como peso pesado del tablero energético, pero con una diferencia. Produce crudo y atrae inversiones, pero es Estados Unidos quien decide sobre licencias y operaciones.
El impacto de este sistema afecta directamente a Latinoamérica y el Caribe. Proyectos de inversión y seguridad energética dependen de la llave política de Washington. Quique Frías tiene la información. Venezuela está de regreso y con fuerza en el mapa energético en plena transición, pero no bajo las reglas tradicionales de un país que produce, vende y administra solo sus recursos. El crudo y el gas están allí, las inversiones empiezan a moverse y los proyectos regionales vuelven a tomar fuerza, pero el ritmo del negocio pasa por Washington. Las licencias de la OFAC condicionan qué empresas pueden operar, bajo qué términos y condiciones y con qué margen financiero. Así, la recuperación petrolera venezolana ya no impacta solo a Caracas, también redefine la seguridad energética de Latinoamérica y el Caribe. Ese dinero ha ingresado en una cuenta de Citibank y su movilización requiere autorización del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. A mí me da a entender que el dinero no se ha desaparecido. Estamos muy cerca del mayor mercado del mundo, que es los Estados Unidos, y muy cerca de Europa. El mundo occidental necesita del petróleo venezolano y Venezuela necesita de los mercados del mundo occidental. El impacto regional se ve con claridad en Trinidad y Tobago. El país tiene infraestructura gasífera, Venezuela tiene el recurso y Shell está dispuesta a desarrollar el campo Dragon, con reservas estimadas en 4.5 billones de pies cúbicos de gas. Pero aún con recurso comprador e inversión, el proyecto ha avanzado o se ha frenado según la política estadounidense hacia Venezuela. Un funcionario del Departamento de Estado informó al Congreso que se habían autorizado alrededor de 3.000 millones para Venezuela, pero no pudo precisar cuánto dinero permanecía en las cuentas del Tesoro. Esto introduce una diferencia importante entre el control y la rendición de cuentas. Un sistema puede exigir presupuestos, autorizar desembolsos y auditar posteriormente el gasto sin ofrecer al público información suficiente para construir cada una de esas decisiones. El riesgo para Latinoamérica y el Caribe es que esta condición deje de ser excepcional y se vuelva parte normal del negocio. Cada contrato, financiamiento o proyecto energético que dependa de una autorización estadounidense queda atado a una política que la región no controla. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. Los Cisneros, una de las familias empresariales que durante años mantuvo cercanía con el chavismo, ahora denuncia al régimen de Delcy Rodríguez por la confiscación de derechos de perforación petrolera de su empresa DP Delta Finance BV, que habrían sido transferidos a la estadounidense Pacific Coast Energy Co. El giro ocurre después de años de relación con el poder, marcada incluso por la línea editorial de Venevisión, que durante buena parte del chavismo mantuvo una postura cercana al gobierno. María José Prado con el reporte. Los Cisneros pasaron de ser cercanos al chavismo a enfrentarlo en tribunales. Los herederos de Osvaldo Cisneros acusan ahora al gobierno de Delcy Rodríguez de quitarle a su empresa derechos petroleros y activos en la faja del Orinoco. Quien activa la revocatoria es el Ministerio de Hidrocarburos. Son ellos los responsables de la confiscación de los activos de DP Delta Finance. DP Delta Finance tenía participación en Petrodelta, una empresa mixta con PDVSA y derechos de perforación y explotación hasta 2042. Según la familia, esos derechos fueron revocados este año y posteriormente transferidos a la estadounidense Pacific Coast Energy. Y aquí es donde está lo político. Después del referendo revocatorio de 2004, Venevisión bajó drásticamente el tono de sus críticas contra Chávez. Ahora, más de 2 décadas después, los Cisneros vuelven a confrontar al poder, pero esta vez por activos petroleros que aseguran valen $2.000 millones. La situación de los militares presos en Venezuela muestra señales contradictorias. Mientras 5 uniformados fueron excarcelados y la justicia admitió la apelación en el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, que podría abrir la puerta a una revisión de su sentencia, el sargento mayor Sixto José Salamanca volvió a ser detenido apenas 4 días después de recuperar su libertad. 3 hechos que contrastan avances y retrocesos. ¿La libertad de los presos políticos en Venezuela es realmente definitiva o puede ser reversible? Juliana Palmar ahonda en el tema. La excarcelación de un preso político en Venezuela no siempre significa el final de la persecución. El caso del sargento mayor Sixto José Salamanca, detenido nuevamente en una alcabala en Cúpira, estado Miranda, apenas 4 días después de recuperar su libertad, es un ejemplo claro de esta situación.
que para el Comité de la Libertad de los Presos Políticos se trata de una nueva detención arbitraria y de un acto de revictimización. Esta situación representa un acto revictimizante para los expresos políticos, quienes, tras ser excarcelados con medidas cautelares, continúan viviendo bajo el constante temor de ser encarcelados nuevamente sin motivos aparentes. Y mientras algunos vuelven a prisión, otros son excarcelados. En las últimas horas se conoció la excarcelación de 5 militares presos en Ramo Verde, además de la admisión de la apelación en el caso del capitán Juan Carlos Caguaripano, que abre una posibilidad de que su sentencia sea revisada en la audiencia prevista para el 26 de agosto. Al mismo tiempo, continúa el juicio contra Rocío San Miguel y el capitán Ángelo Hereida por el llamado caso Brazalete Blanco, cuestionados por sectores de la oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos. Excarcelan a 5 militares presos políticos, quienes se encontraban recluidos en Ramo Verde hoy 18 de agosto de 2026. Ellos son Mayor César Girón, Sargento Mayor Tercero Joandri Aguilar, Sargento Primero Jorman Jiménez, Sargento Segundo John García y Sargento Segundo Edwin Noguera. Desde el partido 20 Venezuela fue difundido el documental Presos del Régimen, una producción que reúne los testimonios de dirigentes políticos y activistas detenidos tras las elecciones de 2024. A través de sus relatos, se reconstruyen las circunstancias de sus capturas, las condiciones de reclusión y las experiencias vividas en los centros de detención, mientras expone la persecución política. Y 25 días estuve recluido en el helicoide. Ese día empezó una lucha entre la vida y la muerte. Así, porque es que no se puede describir de otra manera. Y él me dijo, hola María, bienvenida al helicoide, aquí se te van a respetar todos tus derechos y bueno, ya tú sabes que esto es político. Desde enero, Foro Penal ha confirmado cientos de excarcelaciones de presos políticos, entre ellas decenas de militares. Sin embargo, la organización mantiene actualmente a 163 militares en su lista de presos políticos. Este patrón plantea una realidad que convierte la excarcelación no necesariamente en el final de la persecución, sino en una nueva etapa de incertidumbre. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmat. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo, por eso analizamos las noticias internacionales que hoy marcan la pauta y repercuten en el día a día del venezolano. Revisamos estos hechos clave en nuestro portal de la Casa Impacto Venezuela. Estados Unidos reporta llegada de 500.000 barriles diarios de petróleo procedente de Venezuela. Más de 500.000 barriles de petróleo venezolano están llegando cada día a Estados Unidos, un volumen que significa aproximadamente la mitad de la producción actual de Venezuela, notificó el subsecretario de Energía estadounidense, Kyle Housebait. Actualmente Venezuela tiene una producción de petróleo de 1.117 millones de barriles diarios según la OPEP. La cifra ha sido difundida en el transcurso de un evento energético que se presentó en Houston y refleja el peso que adquirió de nuevo el mercado estadounidense para el crudo de Venezuela. Según Housebait, los envíos tienen como destino refinerías de los Estados Unidos diseñadas exclusivamente para procesar este tipo de petróleo. Terremotos en Colombia y Venezuela, lo que viene para estas naciones tras el desastre. Luego de días de escarbar entre los escombros en Colombia, casi 2 meses en el caso de Venezuela, ambos países apenas están cerrando la primera etapa tras la tragedia que representan los sismos que sacudieron sus territorios. Ahora comienza el proceso de reconstrucción, lo que no estará exento de obstáculos para ofrecer soluciones habitacionales y de servicios básicos. Pero el riesgo sísmico no es la única similitud para los países de una región marcada por la desigualdad socioeconómica. Los desastres naturales del pasado mostraron que la atención a las víctimas que quedaron sin hogar puede incluso profundizar esas diferencias estructurales. De las Priella presentó el libro con casos de presunta corrupción en el gobierno de Petro.
El presidente de Colombia, Abelardo de las Priella, entregó a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a otros entes de control el libro de la verdad, que tiene denuncias de presunta corrupción durante el mandato de Gustavo Petro. Pongo formalmente en sus manos el libro blanco, con la esperanza de que ustedes harán lo que en derecho corresponde, afirmó el mandatario durante la conmemoración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción. El libro documenta 82 casos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el sistema de salud, empresas estatales y programas sociales. Meta volvió adictos a los menores de edad y se aprovechó de ellos, según una fiscal de California en el comienzo de un juicio contra el gigante de redes sociales, acusado de programar deliberadamente Instagram y Facebook con este mismo objetivo. Ante un tribunal federal en Oakland, una coalición de estado exige a Meta que pague $200 millones en multas. Veamos. Meta enfrenta desde el martes uno de los juicios más importantes de su historia en Estados Unidos. Ante un tribunal federal de California, una coalición de 29 estados acusa al gigante tecnológico de diseñar Facebook e Instagram para fomentar la adicción entre menores de edad y exige hasta $200 millones en sanciones. Hoy presentamos nuestro caso, que básicamente es este. Meta ha diseñado y desplegado un producto peligroso con características peligrosas que sabían que provocarían un uso excesivo y compulsivo por parte de los niños y que causaría daños a la salud mental, incluyendo cosas como ansiedad y depresión. Los demandantes sostienen que Meta ocultó los riesgos de sus plataformas, diseñó funciones para retener a los adolescentes durante más tiempo y recopiló datos de menores de 13 años sin autorización parental. La empresa rechaza las acusaciones y asegura que ha trabajado con expertos y familias para reforzar la seguridad de los jóvenes usuarios. Tenemos pruebas de que Meta sabe que Instagram es perjudicial para un porcentaje significativo de adolescentes, especialmente chicas adolescentes. Meta lo sabe. Meta sabe que más del 13% de las chicas adolescentes en Instagram dicen que la plataforma empeora sus pensamientos de suicidio y autolesiones. Con más de 3.000 millones de usuarios en el mundo, Meta es la única empresa juzgada en este proceso, aunque se prevé una ola de demandas similares contra otras plataformas como TikTok, Snapchat y YouTube. Entre los testigos esperados figuran el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el jefe de Instagram, Adam Mosseri. Durante años nos han dado falsas promesas con actualizaciones de seguridad que muchas veces terminan ocultas y desaparecen o simplemente dejan de funcionar. Y hoy estamos aquí para decir que ya basta. Es hora de exigir transparencia y rendición de cuentas. Instagram no es una red social, es una máquina de generar interacción que facilita la acción de los depredadores. Fuera del tribunal, varias familias reclamaron responsabilidades a la compañía por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. El caso evoca las históricas demandas contra las tabacaleras en los años 90, que derivaron en millonarias compensaciones y cambios en la comercialización de sus productos. Saber que 20 minutos fue todo lo que hizo falta para llegar a mi hijo. Sabemos que estas plataformas los están apuntando. Si investigas la sextorsión y miras a nuestros hijos, todos son iguales, practicaban deportes, eran felices y luego en 20 minutos la vida cambió. Se espera que el juicio se prolongue durante 6 semanas y que el veredicto se conozca en octubre.